Capítulo 6. Los atributos de la personalidad absoluta de Dios. Al reanudar nuestra consideración de la gran doctrina central de Dios, permítame recordar que hemos visto que la existencia de Dios no se argumenta en las Escrituras, se presupone. Más aún, vimos que podemos deducir de las Escrituras que Dios es cognoscible, pero incomprensible. Podemos conocerle, pero eso no significa que podamos comprenderle completa y exhaustivamente. Y luego pasamos a considerar algo sobre el ser y la naturaleza esenciales de Dios. Mencionamos su infinitud, su espiritualidad, su personalidad y la esencial unidad de la existencia de Dios. Pero afortunadamente para nosotros, la Biblia no se detiene ahí, va más lejos. Habiendo revelado que Dios en su ser y esencia fundamentales es incomprensible, por la mismísima razón de que Él se caracteriza por esas cualidades que acabo de enumerar, la Biblia pasa a decirnos más cosas sobre Él y obviamente su propósito es que conozcamos a Dios y le adoremos de una forma más verdadera. Y esa es realmente nuestra razón para considerar esa gran doctrina de Dios. Porque a menos que entendamos lo que la Biblia nos dice sobre Dios, nuestra adoración nunca podrá ser real. Nuestro Señor le dijo a la mujer de Samaria: vosotros adoráis lo que no sabéis. Juan 4:22. Creían conocer a Dios, y de la misma forma el apóstol Pablo le dijo a los atenienses: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 17:23. Estaban adorando a un Dios desconocido, y esto es vital. Aunque podamos decir que creemos en Dios y creamos que le estamos adorando, no necesariamente estamos haciéndolo. Nunca podemos adorarle verdaderamente hasta que adoremos de la forma en que el Señor enseñó a la mujer de Samaria. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Y también dijo: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. No estamos enzarzados, pues, en una simple discusión teológica. Quiero continuar recordando que nuestra intención es esencialmente práctica. Todo el propósito de estas consideraciones es que podamos aprender cómo adorarle y cómo ser verdaderamente pueblo de Dios. Dios se ha rebajado y ha condescendido a encontrarse con nosotros, y Él se ha complacido en otorgarnos una mayor y más detallada revelación sobre sí mismo. Ahora bien, estas revelaciones adicionales se suelen dividir en dos secciones principales. La Biblia nos dice algo de los llamados atributos de Dios y también nos da ciertos nombres por medio de los que Dios se ha revelado. Los grandes teólogos y estudiosos de la Biblia en el pasado, especialmente en el medievo, en los tiempos de la Reforma y en el siglo XVII, dedicaron gran parte de su tiempo a discutir cuáles habían de tomarse primero. Esta es una discusión muy interesante que no se puede zanjar definitivamente de última instancia. Se convierte en una cuestión de preferencias y de elección personal. En lo que a mí respecta, creo que debemos tomar primero los atributos y luego los nombres. Estas son mis razones. Me parece que nuestro enfoque de Dios debería ser algo parecido a eso. La Biblia nos revela que Dios se encuentra en una gloria a la que ningún hombre o mujer jamás puede acercarse, en una luz que es completamente inaccesible. Esto es, Dios en su naturaleza y ser fundamentales. E intentamos ver esto en el último capítulo. Lo que hay que decir a continuación, obviamente, es que hay ciertas cosas que caracterizan a Dios, que Él se ha complacido en revelarnos y que son sus atributos. Pero Dios se ha acercado a nosotros más aún. Nos ha dado ciertos nombres de sí mismo y el propósito de esos nombres es como si dijéramos acercarnos a Dios más aún para que no
quedemos perplejos y desconcertados, sino que conozcamos en cualquier caso que Dios nos ha dicho esto y lo otro sobre sí mismo. Ahora bien, esa es mi razón personal para ver los atributos antes de entrar a considerar los nombres de Dios. Y de nuevo traigo a colación que dependemos por completo de la revelación bíblica para el conocimiento de ambos. Pero, como puede verse, estamos empezando a descubrir que la Biblia no es sino un gran libro en el que Dios le ha placido revelarse. No podemos escaparnos de la revelación. Es Dios mostrándose a sí mismo, manifestándose para que podamos conocerle, para que podamos adorarle, para que podamos tener comunión con él. Así que, entonces, una vez más tenemos en mente el mandato de descalzarnos porque la tierra que estamos pisando es tierra santa. Una vez más nos recordamos a nosotros mismos que Dios no es un fenómeno que hayamos de investigar y que cuando nos acercamos a los atributos de la gran personalidad eterna de Dios, estamos lo más lejos que se pueda imaginar de los procedimientos de disección científica. No simplemente tomamos lo que Dios se ha complacido en decir sobre sí mismo. Tomamos nota de ello, intentamos tenerlo en mente y humildemente y llenos de adoración y alabanza, le damos gracias por su condescendencia. Comprendamos, por tanto, que el análisis, que sin duda es absolutamente esencial si queremos saber lo que estamos haciendo, no debe ser, sin embargo, el tipo habitual de análisis científico o lógico. Temo desviarme en este punto. Tengo tanto miedo de mí mismo, aparte de cualquiera de los presentes, porque la mente, a pesar de ser un don de Dios, a causa de la caída, nos puede resultar muy peligrosa. Quiero dejar esto muy claro. Permíteseme, pues, expresarlo de esta forma. Normalmente pensamos en el análisis, ¿no es cierto?, como algo parecido a esto. Analizar una flor. Le arrancamos los pétalos y los estambres, los contamos, los anotamos y al final no nos queda nada. Ese es nuestro concepto habitual del análisis. Pero ahora no vamos a hacer nada remotamente parecido. Dios se ha complacido de darnos esta revelación para que tengamos alguna clase de concepto de Él, de modo que éstas no son partes separadas que formen un todo. Son aspectos de Dios, visiones particulares de Dios, y si puedo emplear un término así, retratos de Dios. Pero no existe ninguna división de la personalidad. Mientras estemos, pues, obligados por la insuficiencia del lenguaje a hablar de análisis, recordemos lo que estamos haciendo. Empezamos, pues, por considerar algunos de los atributos de Dios, y por atributos me refiero a algunas de las perfecciones de Dios, o expresado de otra manera, Pedro dice en su primera epístola, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Eso es, el cristiano debe mostrar los atributos de Dios, estas perfecciones, estas excelencias de Dios. O, si prefieren, esta es otra definición de los atributos de Dios. Son cosas acerca de Dios, ciertos aspectos de su naturaleza grande, gloriosa y eterna, que se ha complacido en revelarnos y que hasta cierto punto podemos asimilar. Ahora bien, nuevamente, los expertos han estado muy atareados en el intento de clasificar estos atributos, intentando, por su propio interés y por el de los demás, introducirlos en ciertas categorías. Pero, una vez más, yo diría que eso, en última instancia, es imposible. Se han sugerido muchos tipos de clasificación. Han dicho que la división habría que hacerla entre atributos naturales de Dios y atributos morales de Dios. Esto es, en atributos que pertenecen a Dios
de por sí y aquellos que tienen una implicación moral. Bien, no importa mucho la forma en que los llamemos, sugeriría una clasificación como esta. Primero, los atributos de personalidad absoluta que pertenecen a Dios y en segundo lugar, atributos morales de Dios. En el último capítulo dijimos que Dios es una persona. Él es una personalidad en un sentido absoluto. Ahora bien, ¿qué atributos pertenecen a su personalidad? Son, por supuesto, expresiones de su ser eterno y por tanto el primero que habremos de señalar es la eternidad de Dios y junto con eso la inmutabilidad de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Encontrarás una gran afirmación de ello en el Salmo 90. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Versículo 2. De la misma forma lo encontrarás en el Salmo 102. Su eternidad es simplemente algo que afirmamos y admiramos. Pero debemos considerar algo más: la inmutabilidad de Dios. Esto significa que Dios es absolutamente inmutable. Jamás puede cambiar en su esencia. Dios es eternamente Él mismo. Es imposible que Dios difiera nunca en ningún aspecto de lo que siempre es y siempre Uno de sus grandes nombres lo sugiere. El nombre de Jehová. Yo soy el que soy. ¿Qué significa? Yo siempre soy el mismo. Soy el inmutable. No es posible, en otras palabras, que Dios posea un atributo en un momento y otro atributo en otro distinto. Ahora bien, creo que podrás ver de inmediato la importancia de recalcar eso, porque nosotros mismos somos muy variables. Un día somos una cosa y otro día otra, aunque sigamos siendo la misma persona. No somos inmutables, somos mudables. Pero eso es inconcebible en Dios. Dios, en su absoluta perfección, siempre es el mismo. Santiago hace una gran declaración sobre esto cuando habla sobre él, Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Ese es Dios en toda su naturaleza y en su carácter. No solo no cambia, sino que no puede tener ni tan siquiera la posibilidad de cambiar. En este momento puede que alguien quiera hacer esta pregunta. ¿No nos dice la Biblia que Dios se arrepintió de ciertas cosas? No leemos en Génesis 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿No nos da la impresión de que Dios se arrepiente en el libro de Jonás cuando no destruyó la ciudad de Nínive? ¿Cómo se puede decir al mismo tiempo que Dios es inmutable e inalterable, y aún así decir que la Biblia habla sobre el arrepentimiento de Dios? Porque el arrepentimiento implica cambiar de opinión. Y claramente la respuesta es esta. El carácter de Dios nunca cambia, pero su proceder con las personas sí cambia. Lo que estamos afirmando y lo que afirma la Biblia, afirma en todas partes, es que Dios en su carácter, en su ser, es eternamente Él mismo, pero obviamente en su relación con los seres humanos cambia su proceder dependiendo de si se arrepienten o no. En otras palabras, cuando empleamos un término como inmutabilidad, debemos tener mucho cuidado de no negar la personalidad de Dios como alguien lo expresó una vez, y creo que muy bien. La inmutabilidad de Dios no es la inmutabilidad de una piedra. Una piedra es inmutable, nunca cambia. Una piedra siempre es una piedra y nunca será otra cosa. Pero esa no es la inmutabilidad de Dios. La suya no es la inmutabilidad o el estado inerte de una máquina. La suya es la inmutabilidad de la perfección absoluta. Debido a que Dios es personal en su relación con los hombres y las mujeres, varía en sus acciones. Ahora bien, esta es,
y creo que estarás de acuerdo conmigo, una de las doctrinas más profundas y gloriosas de todas. En un sentido, no conozco nada más reconfortante en mi vida y experiencia cristianas que la doctrina de la eternidad e inmutabilidad de Dios. Por supuesto que, para el pecador, es una de las doctrinas más aterradoras. En otras palabras, Dios es eternamente justo, Dios es eternamente santo. ¿Hay algo más maravilloso, especialmente tal y como está el mundo moderno? Veo en mi derredor cambio y decadencia. Oh tú que no cambias, dame tu presencia. H.F. Light. ¿No es maravilloso y glorioso saber que Dios nunca cambia? Nosotros somos tan mudables, otras personas son tan mudables, todo es mudable, pero podemos tener la certeza absoluta de que Dios es siempre el mismo. Una doctrina elevada, es cierto, pero una doctrina práctica y reconfortante. Me gustaría continuar con ella, pero debemos seguir adelante. El siguiente tributo de Dios, y permíteme recordarte que estamos tratando los atributos que pertenecen a su ser eterno y esencial. Es su omnipresencia. Esto significa que Dios está presente en todas partes. Ahora bien, recordarás que ya hemos acordado que Dios es espíritu, por lo que cuando decimos que Dios está en todas partes, no hablamos en un sentido corporal. Es casi imposible asimilar estas ideas, ¿no es cierto? Sin embargo, se nos enseñan tan claramente en la Biblia que es nuestro deber afrontarlas y asirlas y poseerlas con nuestras mentes y nuestro entendimiento. Debemos decir además que Él no está necesariamente presente de la misma forma en todas partes, porque la Biblia nos dice que el cielo es su morada. Primera de Reyes. Recordarás ese gran término que ya he tenido que introducir, el término antropomorfismo. Estos términos son absolutamente fundamentales para darnos algún entendimiento. Debemos decir, pues, que Dios está presente en todas partes y sin embargo, hay algunos sitios, casi resulta inadecuadamente esa palabra, donde Dios está especialmente presente. Debemos decir eso para salvaguardarnos del panteísmo que, como ya vimos en nuestro anterior capítulo, dice que Dios está en una especie de cautividad permanente en todas las cosas, pero niega su personalidad. Ahora bien, esta es la manera como la Biblia nos habla de la omnipresencia de Dios. Tomemos, por ejemplo, Jeremías 23, 23 al 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él llena los cielos, Él llena la tierra, Él está en todas partes. Luego, sobre este punto en particular, tomemos el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículos del 7 al 10. No importa dónde vayamos, allí está Dios. Y Pablo señala lo mismo a los eruditos atenienses, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. No puedes escapar de la presencia o la vista de Dios, la omnipresencia de Dios. De nuevo te indico que esta es una doctrina grande y reconfortante. El salmista en el Salmo 139 la ve, por supuesto, como una advertencia y está en lo cierto. Todas estas grandes cuestiones que estamos considerando son advertencias. Estos atributos de Dios nos reconfortan a la par que nos sirven de advertencia. Si has pecado contra Dios, hallarás imposible escapar de él. Lee el poema de Francis Thompson,
la jauría Huí de celestial. él durante noches y días. No puedes escaparte de él donde quiera que estés, por los caminos laberínticos de tu mente o por cualquier otro sitio. Sí, pero ¿acaso no es algo maravillosamente reconfortante pensar y comprender que donde quiera que las circunstancias te hayan puesto, Dios aún está contigo? Nunca estarás en ningún sitio donde puedas encontrarte sin la presencia de Dios. Y eso me lleva a su siguiente gran atributo, la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas y su conocimiento siempre es un conocimiento absoluto, un conocimiento perfecto, un conocimiento completo de todas las cosas. Por supuesto, hay muchas afirmaciones sobre esto en las Escrituras. Tomemos por ejemplo el Salmo 147:5. Su entendimiento es infinito. Luego en Proverbios 15:3 leemos: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dividámoslo pues de esta forma. La Biblia nos da bastantes detalles sobre este conocimiento, sobre esta omnisciencia de Dios. Por ejemplo, nos habla del conocimiento que tiene Dios de la naturaleza. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Salmos 147:4. Pero permíteme darte otro ejemplo. ¿Recuerdas las tiernas palabras del Señor cuando dice que ni una solo pajarillo cae al suelo sin nuestro Padre? Mateo 10:29. Dios lo conoce todo en el reino de la naturaleza. A nosotros nos resulta bastante inconcebible. Pero la Biblia afirma que eso es cierto en cuanto a Dios. Mira los cielos en una noche estrellada y ve la multitud de las estrellas. Él las conoce, a cada una de ellas, y tiene un nombre para todas. No hay nada en la creación que Dios no conozca en este sentido íntimo y personal. Pero obviamente nos interesa más el conocimiento que Dios tiene de nosotros y de nuestra experiencia humana. Y de nuevo, el Salmo 139 resulta muy elocuente. Incidentalmente, en este salmo en concreto, tenemos una exposición perfecta de los atributos de Dios. Parece como si todos hubieran sido agrupados. El salmista dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 2. Él lo conoce todo sobre mí. Has escudriñado mi andar y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 3. Sin duda, va más allá en el versículo 4 y dice lo siguiente: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué conocimiento más exacto y detallado tiene Dios de nosotros? Leemos cómo dijo a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo. Éxodo 3:7. Él sabía todo lo que su pueblo estaba sufriendo allí en Egipto. Él conocía todos sus infortunios. Ahora bien, sin embargo, el pueblo de Dios, en su falta de fe y de conocimiento, tiene a menudo la tentación de creer que Dios no lo sabe. Encontrarás eso en muchos salmos. ¿No lo sabe Dios?, pregunta el salmista. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Salmo 77:9. ¿No se da cuenta de lo que nos está pasando? Pero nunca debemos pensar algo así. Es nuestra ignorancia la que nos hace hablar de esa forma. Dios lo conoce todo sobre nosotros. Permítaseme citar de nuevo a nuestro bendito Señor. Él dice: Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas 12:7. ¿Puedes imaginarte un conocimiento más detallado que ese? Dios nos conoce en detalle hasta ese punto.
Luego hay una tremenda declaración en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No existe una declaración mayor y más elocuente de la omnisciencia de Dios que esa. La resume perfectamente. Ese es el conocimiento que tiene Dios de nosotros y de nuestras experiencias humanas. Pero más aún, la Biblia nos dice en todas partes que Dios tiene un conocimiento perfecto de toda la historia humana, pasada y futura. Tomemos los profetas, por ejemplo, y la profecía. Tomemos el capítulo 2 del libro de Daniel, que predice los reinos que habrían de venir. Allí Dios revela su conocimiento perfecto y completo. El capítulo 8 de Daniel hace exactamente lo mismo y hay muchos otros ejemplos de este principio. En Hechos 15:18 lo encontramos afirmando explícitamente con estas palabras. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios ve de principio a fin. Él lo conoce todo de eternidad a eternidad. Ahora bien, tenemos que usar términos como presencia y otros así. En un sentido, tienen muy poco significado cuando estamos hablando de Dios, pues para Dios no existe el tiempo. No hay pasado, presente ni futuro en lo que a Él concierne. Todo es un gran presente eterno y viviente. No podemos asimilarlo, pero la Biblia lo enseña. Vivimos en el tiempo y pensamos en esos términos, pero Dios está por encima del tiempo. Él está en la eternidad y lo ve todo como si fuera una sola cosa. De esta manera, no hay ninguna dificultad en hablar de la presencia de Dios. Él ve toda la historia al mirarla. Él siempre está en ella. No nos sorprende, pues, que Pablo clame, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33. La mención de la palabra sabiduría me lleva a otra subdivisión de este mismo apartado de la omnisciencia, porque en la Biblia leemos muchas cosas sobre la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es una parte, un aspecto de su conocimiento. Ten eso en mente, pues, mientras establezco unas pocas diferencias entre conocimiento y sabiduría. Creo que es esencial hacerlo porque estas dos cosas se mencionan a menudo en la Biblia. ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Creo que esa es una de las distinciones que con más urgencia se necesitan en la actualidad. Si es que entiendo algo sobre el mundo moderno y sus sistemas educativos, diría que hemos errado porque hemos fracasado en extraer la vital diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Hoy en día estamos interesados en el conocimiento. Somos crecientes. Son los tiempos, ¿no es cierto?, de los resúmenes, las colecciones de conocimientos. Somos personas instruidas. Supongo que los hombres y las mujeres modernos saben mucho más de lo que hubieran podido conocer cualquiera de sus predecesores. Sí, pero ¿de qué carece tan obviamente el mundo moderno? Permítaseme indicar algunas cosas sobre las que reflexionar. Primero, la fuente del conocimiento es el estudio. La fuente de la sabiduría, el discernimiento. El conocimiento se adquiere estudiando, pero la sabiduría no se adquiere de ese modo. Las personas pueden estudiar mucho, pero no alcanzar sabiduría, porque carecen de discernimiento, porque carecen de la capacidad. Segundo, el conocimiento es lo que comúnmente se llama discursivo en su carácter, mientras que la sabiduría es más intuitiva. El conocimiento se puede alcanzar por medio de la conversación y la reflexión, mientras que la sabiduría, en un sentido, es casi un don con el que se nace. ¿Comprendemos eso? ¿No? Hay personas que parecen haber nacido con una sabiduría innata. Puede que no tengan un gran conocimiento, pero si requerimos consejo, vamos a ellos.
Hay personas que tienen una gran cantidad de conocimientos, pero nunca soñarías consultar su opinión porque tienes la sensación de que carecen de sabiduría. Por ejemplo, a menudo encontrarás que muchos miembros de la abogacía pueden ser buenos abogados, pero muy pobres jueces, a pesar de sus amplios conocimientos de la ley. Las dos cosas son muy distintas. Luego hay otras diferencias entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento generalmente es teórico. La sabiduría siempre es práctica. Al conocimiento como tal, no te preocupa la vida. Está solo interesado en el conocimiento de las cosas por el simple hecho de conocerlas. Pero la sabiduría siempre tiene un objetivo práctico. Es la capacidad de hacer uso del conocimiento que tienes, de aplicarlo, de llevarlo a nivel práctico. Quiere vivir, quiere hacer algo. Y mi última distinción es que el conocimiento, la mente, actúa independientemente de la voluntad, mientras que la sabiduría se preocupa de que la mente actúe subordinándose a la voluntad. En otras palabras, la sabiduría es la mano derecha del conocimiento. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que esa clase de conocimiento es el que se necesita seriamente en el mundo moderno. Hay muchas personas muy instruidas, pero qué trágica carencia de sabiduría. Bien, la Biblia subraya la sabiduría de Dios. Dios aplica su conocimiento, lo lleva a cabo, y lo podrás ver de forma suprema en tres aspectos. Puedes ver la sabiduría de Dios en la creación. Espero tratarlo cuando lleguemos a la doctrina de la creación. Pero hay muchas personas a las que les preocupa la hipótesis y la teoría de la evolución. Y lo que les preocupa, dicen, es que ven la similitud de un patrón en todo. Sí, estoy de acuerdo. Veo la misma cosa, pero lo que ahí veo no es la evolución, sino la sabiduría de Dios en la creación, en el diseño y la perfecta disposición, en toda la armonía, en toda la cooperación. Mira el libro de la naturaleza, y si tienes unos ojos mínimamente cristianos, verás en todas partes la maravillosa sabiduría de Dios. La multiplicidad es una manifestación de la sabiduría. La forma en que la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y siempre hace las cosas de la misma manera. Pero si quieres ver la sabiduría de Dios, debes verla tal como se manifiesta en la redención. Ese es el gran argumento. ¿No es cierto? En 1 Corintios 1, los griegos buscan sabiduría. Versículo 22. Porque dice Pablo, si quieres sabiduría, mira al Señor Jesucristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 24. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También podemos ver la sabiduría de Dios en su providencial disposición de todo, la providencia de Dios. Nuevamente, espero tratar esto por separado, aquí simplemente lo señalo. Pero al considerar lo que la Biblia tiene que decirnos sobre la gran providencia de Dios, verás esta extraordinaria demostración de su perfecta sabiduría. A continuación, debo llegar a la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. La omnipotencia de Dios es aquello a través de lo cual Él lleva a cabo todo lo que desea. Al considerar esto, pues, debemos subdividirlo en dos secciones principales. La primera, la voluntad de Dios, y la segunda, el poder de Dios. La omnipotencia es la voluntad de Dios en acción. ¿Cuán a menudo leemos en la Biblia sobre la voluntad de Dios? Por ejemplo, Pablo habla del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la base última de todo, de toda la existencia. Es la explicación última
de todo lo que ha sucedido o de todo lo que va a suceder. Y la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es soberana. En otras palabras, no está determinada por nada que no sea Dios mismo. Es la expresión de su señorío, de su ser absoluto. Pero recordemos que su voluntad nunca se ejercita excepto en armonía con todos los demás atributos del gran ser glorioso de Dios. Es el mismo Dios el que es omnisciente, el que es omnipresente. Es el mismo Dios el que es glorioso y maravilloso. Es el mismo Dios el que es amor y compasión y misericordia. No debemos separar estas cosas, aunque las distingamos a efectos de pensamiento y comprensión. Más aún, encontrarás que la voluntad de Dios se expresa de dos maneras principales. Declara ciertas cosas que Él mismo va a hacer. Esa es la llamada voluntad decretiva de Dios. También nos prescribe ciertas cosas que debemos hacer. Esa es la voluntad prescriptiva de Dios. Esos términos no tienen mucha importancia, pero en la Biblia se ven constantemente estos dos aspectos en la voluntad de Dios. Dios nos dice lo que Él mismo va a hacer y nos da mandatos sobre lo que nosotros debemos hacer. En cuanto a su poder, es ilimitado. Él es omnipotente. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?, preguntó Dios a Abraham en Génesis 18:14. Y el ángel Gabriel le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Su poder y su fuerza, su vigor son ilimitados. La Biblia está llena de esto. Él hizo todo de la nada, habló y sucedió. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Él envía su escarcha y su nieve. Lee los salmos y verás que se glorían en el ilimitado poder de Dios. La voluntad soberana y el poder de Dios se han manifestado principalmente y de la manera más clara en tres formas: en la creación, en la salvación y en la providencia. Y supongo que no hay una mayor manifestación del poder de Dios que la referida por Pablo en el capítulo 1 de Efesios. El poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, versículos 19 y 20. Esta idea de omnipotencia es asombrosa. Hay muchas cosas que no comprendemos de la voluntad de Dios, pero no se supone que debamos entenderlas. Nuestro objetivo es que las miremos con reverencia, asombro y adoración. Nuestra finalidad es comprender que no habría ninguna esperanza para nosotros de no ser por la omnipotencia de Dios. Lo digo con reverencia. Nada menos que la omnipotencia de Dios podría salvar una sola alma. Pero gracias a Dios, Él es omnipotente y somos salvados por el poder de Dios en el Señor Jesucristo y por medio de Él. Luego, finalmente, la Biblia también nos habla de la absoluta bienaventuranza de Dios. Nos habla de su absoluta y completa perfección. No hay nada más elevado, toda perfección concebible se encuentra en Dios de una forma absoluta, y Él está exaltado por encima de toda limitación o deficiencia. La Biblia, por tanto, nos habla de la perfección de Dios y también de su bienaventuranza. Tomemos todas esas expresiones en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, las palabras de Pablo: el glorioso evangelio del Dios bendito. Primera de Timoteo 1:11. ¿Qué quiere decir Pablo cuando se refiere a Dios como bendito? Bien, se refiere a que la propia perfección de Dios es el objeto del propio conocimiento de Dios y de su propio amor. Se regocija en sí mismo, se deleita en sí mismo y es perfecta y absolutamente autosuficiente. Dios, según las Escrituras, se complace en sí mismo y en su propio ser glorioso, la bienaventuranza de Dios.
La última cosa es la gloria de Dios, y esta es la forma bíblica de describir su grandeza, su esplendor y su majestad. Leemos acerca de la gloria de Dios llenando la casa, el templo. Primera de Reyes 8:11. Y de la gloria de Dios manifestándose de forma atenuada a los ojos de ciertas personas. Esto significa que tenían alguna concepción de su grandeza, del esplendor, la majestad, el poder de su ser. Juntos hemos considerado, pues, algunos de los atributos de Dios. No hemos empezado a considerar los llamados atributos. Solo hemos tratado los atributos de Dios que pertenecen a su personalidad y ser esenciales. Y a menos que en este momento tengamos más deseos que nunca de postrarnos a sus pies, de entregarnos por completo y sin reservas a Él, comprendiendo que el mayor privilegio que jamás hayamos tenido es adorarle, habremos gastado en vano nuestro tiempo. Hemos estado mirando al Dios bendito que habita en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, y que bondadosamente se ha complacido en hablarnos de sí mismo. Démosle gracias, pues, y adorémosle.